sublime gracia del Señor. Vamos a iniciar una nueva serie de enseñanzas. Vamos a hablar ahora de las sectas modernas. ¿Qué sectas modernas conocemos nosotros? ¿Cuál, hermana Marora? Los testigos sin Jehová, muy bien. ¿Qué otra secta? Pare de sufrir, pero no pare de dar, ¿sí o no? ¿Qué otra secta, hermano Nemesio? Las raíces hebreas. Yo he comido raíces chinas, pero raíces hebreas no he comido. ¿Qué otra secta? Los mormones o la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. No había un nombre más largo, entonces se pusieron ese. Los Jesusolos, los gnósticos, los adventistas del séptimo día. Todos esos movimientos no son iglesias, son sectas. ¿Sectas por qué? Bueno, la palabra secta, S-E-C-T-A, secta, con C, S-E-C-T-A, viene de la palabra latina septum, que significa cortar, cortar. ¿Y por qué se consideran sectas este tipo de movimientos? Algunos consideran que la iglesia pentecostal también es una secta. ¿Por qué consideramos sectas estos movimientos? Pero digo algunos, ¿no? Algunos. Ahora ustedes mirarán si ese movimiento encaja dentro de la definición. Sectas porque significa la palabra latina cortar. ¿Por qué? Porque estos movimientos se han apartado, han cortado con lo que la iglesia ha sido y ha enseñado durante 18, 19 siglos. 19 siglos de historia de la iglesia, y comienzan a surgir en el siglo XIX movimientos que traen nuevas revelaciones, nuevas doctrinas, un nuevo evangelio, un nuevo mover. Entonces por eso le llamamos sectas, no iglesias. Entonces, en primer lugar, la iglesia de los santos de Jesucristo, los santos de los últimos días, no debería llamarse iglesia porque desconoce la historia del cristianismo. La iglesia cristiana no solamente es una iglesia bíblica, sino que también es una iglesia histórica. El Señor en su palabra dijo: yo edificaré mi iglesia. Es una promesa de nuestro Señor Jesucristo. Yo edificaré mi iglesia. Cuando el Señor le pregunta a Pedro: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y unos discípulos dicen: no, pues, unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que eres alguno de los profetas. Y dice: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro le dice: tú eres el Cristo, el ungido, el Mesías prometido a la nación de Israel en el Antiguo Testamento. Tú eres el prometido. Tú eres de quien habla todas las profecías. Tú eres el hombre del que habló Moisés. El Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres Dios. Y entonces él le dice: bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y la palabra, para que salgamos de la historia de que Pedro es el primer papa, la palabra Pedro, allí es una palabra griega, Petros. Como el que está haciendo desastres aquí al lado. Más malo que el diablo, ¿no? Pero este no era tan malo. Este solamente negó a Jesús. Lo negó 3 veces. El que está allá, uy, no. Yo creo que hasta Satanás le tiene miedo a ese hombre. Yo te digo que tú eres Petros. Y Petros significa piedra chiquita. Petro significa piedra chiquita, una piedrecilla.
Y sobre esta roca, sobre esta Petra, por ahí nosotros tenemos una hermana que se llama la hermana Petra, ¿no? En estos días la vi, todavía anda por ahí caminando. Y sobre esta Petra, sobre esta roca, ¿sí es la diferencia? Una piedra es la que uno, por ejemplo, una piedra es la que el hermano Cheo le tiraba a la ventana a la hermana Marora para que le abriera la ventana para él dedicarle un poema cuando eran novios. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? Le tiraba piedra a la ventana de la hermana Marora. Una piedra, ¿cierto? Pero una roca es una piedra grande, que es aquellas que hay en el río, que uno se sube a esa roca y se lanza de clavado para bañarse. Una roca grande. Bueno, Jesús dice, tú eres Pedro, tú eres la piedra pequeña, Petro. Pero sobre esta Petra, sobre esta roca, ¿cuál roca? La confesión de Pedro. ¿Qué confesó Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esta roca, sobre esta confesión que tú hiciste, yo edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno, allí dice Hades, pero para este contexto significa infierno, porque Hades también significa, representa el lugar de los muertos, el más allá donde van los muertos. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, contra la iglesia. Entonces Jesús le está diciendo a Pedro, esta confesión que tú hiciste es el fundamento de mi iglesia. ¿Cuál es la base sobre la cual se sostiene la iglesia de Cristo? Pues que Él es Jesús, el Mesías prometido, que Dios envió a morir por nuestros pecados, y Él puede morir por nuestros pecados porque Él es Dios. Él puede pagar nuestra deuda. Nadie puede pagar nuestra deuda, ni la Virgen, ni San José, ni San Pedro, ni San Judas, ni San Antonio, que lo ponen de cabeza para conseguir novio. No. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esta Petra, sobre esta roca, yo edificaré mi iglesia. La iglesia se fundamenta en el hecho de que Jesús es el Hijo de Dios que vino a morir por nuestros pecados. Ese es el fundamento de nuestra fe. Y las puertas del infierno, o sea, Satanás no va a poder impedir el avance de la iglesia. No lo va a poder impedir. Lleva 2000 años tratando de impedir que la iglesia avance. Cuando hablamos del avance de la iglesia es que las personas se conviertan a Cristo, conozcan a Jesús, conozcan que existe un Salvador, se arrepientan de sus pecados y en ese momento son arrebatados de las garras de Satanás. Dice, las puertas del infierno no van a prevalecer, no van a soportar. Entonces es como cuando en esas, por ejemplo en la película Troya o Helena de Troya, protagonizada por Brad Pitt, que era el que le roba los suspiros a algunas de ustedes en aquella época, ¿no? Aquiles. Los ejércitos griegos querían conquistar Troya, pero había una muralla inmensa, era imposible entrar. Y las ciudades rodeadas por murallas tenían una puerta gigante que era por donde se entraba y se salía. No había manera de entrar a Troya porque las murallas eran gigantes y Troya se caracterizaba por tener los mejores arqueros, no de fútbol, sino que disparaban flechas con sus arcos. Y cuando un ejército atacaba la puerta de la ciudad. Si la puerta se abría, el ejército enemigo entraba e invadía la ciudad. Las puertas eran grandes, gigantes, fuertes. Jesús está diciendo, las puertas del reino de las tinieblas no van a poder soportar el ataque de mi iglesia. No van a prevalecer. Prevalecer es aguantar, soportar. Satanás no va a poder soportar el ataque de la iglesia. A nosotros nos enseñaron en la iglesia pentecostal que era al revés, que era la iglesia la que estaba ahí plantada y que Satanás viene y nos ataca. Entonces por eso tenemos que estar agarrándonos con el diablo y reprendiéndolo y gritándole y revolcándole, pisándole la cola y preguntándole el nombre y todas esas bobadas.
Pero no, la Biblia dice, según Jesús, que es la iglesia la que ataca el reino de las tinieblas. Es la iglesia la que avanza y Satanás no lo puede impedir. Pero, según las sectas, Jesús no cumplió su promesa. Porque la promesa de Jesús a Pedro es, yo edificaré mi iglesia. Esa es la promesa de Jesús, yo edificaré mi iglesia. Y Jesús ha edificado a su iglesia a lo largo de, ya llevamos 21 siglos, 20 siglos cumplidos. Y estamos ya a las puertas de la década de los 30 del siglo XXI. 20 siglos cumplidos y Jesús sigue cumpliendo su promesa. Entonces cuando un movimiento nuevo viene diciéndonos que ha encontrado una nueva revelación, un nuevo mover, como el Islam, que enseña que la Biblia es la palabra de Dios, que Jesús es el profeta de Dios, pero hay una revelación mejor que es el Corán, porque la Biblia se corrompió. Entonces, cuando llegan estos movimientos nuevos, con nuevos mensajes, con nuevas revelaciones, ¿qué tiene que hacer la iglesia? La iglesia tiene que estar alerta. Cuando vienen a nosotros estas personas, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Huir en el sentido de no prestarle atención a estas enseñanzas. ¿Por qué? Porque son falsas, son novedosas, es algo nuevo. ¡Wow! Yo no había escuchado esto. 20 siglos el Espíritu Santo no lo había revelado y resulta que ahora sí se acordó de revelarlo a última hora. No se lo reveló a los escritores de la Biblia, no se lo reveló a los apóstoles, a los profetas del primer siglo, a los padres de la iglesia, a los reformadores, pero vino y se lo reveló, por ejemplo, al fundador de la iglesia, de ellos se llaman iglesia a sí mismos, de los testigos sin Jehová, a Charles Russell, a John Smith, el fundador de los mormones, a William Miller, el fundador de la iglesia adventista. A ellos se lo reveló. Se lo reveló a los movimientos pentecostales modernos. Nuevas revelaciones, nuevos moveres del Espíritu Santo. Nada que ver con lo que la palabra del Señor nos enseña. Por esa razón el Señor en su palabra no nos dejó a la deriva, sino que en reiteradas ocasiones nos enseña y nos exhorta, nos manda a estar alertas. Nos advierte que como iglesia, como creyentes, no tenemos que andar pensando que estamos en Alicia en el País de las Maravillas, que el mundo es un paraíso y la vida es un lecho de rosas, un parque de diversiones. Y las personas que están afuera son los ositos cariñositos. No, vivimos en un mundo caído. Y Satanás anda, como dice la palabra, como león, no como una oveja, no como un ternero, como león rugiente, buscando a quien devorar. Miren lo que dice Mateo 7:16, por favor. Mateo capítulo 7, versículo 16. Mateo 7:16. Guardaos de los falsos profetas. ¿Qué dice? ¿Qué tenemos que hacer los creyentes? Le está hablando a sus discípulos allí, ¿no? Que debemos guardarnos, debemos apartarnos, debemos protegernos. ¿De quiénes? De los falsos profetas. Quiere decir que en el mundo hay profetas, algunos son verdaderos, otros son falsos. Mateo 7:16. 7:15. Bueno, perdón. Como dice mi sobrino, perdón, tío. Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas,
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? A todo el que viene con una Biblia debajo del brazo tenemos que abrazarlo porque pues todos los caminos conducen a Roma, todo el que habla, van a hablar de Dios igual. Bienvenido. Entonces vienen con el Atalaya, el Despertar, el Libro de Mormón y no, pues igual hablan de Dios y lo que importa es creer en Dios. No, eso suena bonito, ¿sí? Suena muy bonito. Lo que importa es creer en Dios. Todos los caminos conducen a Roma. Pero el problema es que no sabemos de dónde salió ese dicho de todos los caminos conducen a Roma. En realidad no todos los caminos conducen a Roma. Si yo salgo por aquí, cruzo el puente, ¿a dónde llego? ¿A Roma? No, a Escobal. Si me voy por allá, por la salida del Central Azucarero, el ex Central Azucarero, que ya pues ya no es. Y sigo derecho, ¿a dónde salgo? ¿A Roma? No, a Tienditas, Palotal, San Antonio. Si me voy por el otro lado, al sur mío, al norte de ustedes, ¿a dónde llego? ¿A Roma? No, a la Rinconada, al Vallado, ¿sí? Entonces, ¿todos los caminos conducen a Roma? No. Entonces, ¿por qué se utiliza ese dicho? Porque en la época del Imperio Romano, uno de los grandes avances del imperio fue la construcción de carreteras, no como las conocemos hoy con pavimento. El imperio era muy grande y uno de los avances de los emperadores fue el construir carreteras para comunicar a todo el imperio. Entonces, es como decir, la internet de hoy. No existía la internet en aquel momento. No había caminos para comunicar a tantas naciones que estaban bajo el imperio. Se construyeron caminos o carreteras. Y todo llegaba a Roma, que era la capital del imperio. Entonces, de ahí salió el dicho, todos los caminos conducen a Roma. Pero es un dicho que solo aplica para el imperio romano de los primeros siglos de nuestra historia. No aplica para la vida cristiana ni para la religión, porque no todos los caminos conducen al cielo. Dios no nos ha dado a nosotros la prerrogativa de determinar cómo llegar al cielo. No nos la ha dado. Ese cuento de cada quien busca al Señor como a Él le parece, es una mentira del diablo. Es una mentira del diablo. Por ejemplo, un ejemplo de la vida cotidiana. Un ejemplo de la vida cotidiana. Cualquiera de nosotros va a hacer un trámite ante la notaría y uno ¿qué es lo que va a preguntar primero? Los requisitos, ¿sí o no? Para X trámite, sea matrimonio, sea una compraventa, ¿qué más se hace allá? ¿Una qué? Una autenticación, ¿qué más? Un traspaso, una autorización, uno va y primero ¿qué hace uno? Pregunta, porque este es el ente que tiene la autoridad y ellos establecen las reglas, ellos establecen los requisitos. Yo no puedo llegar allá a decirle al notario, mire, vine aquí a casarme, cáseme. No, pero mire, los requisitos, no, a mí no me importan sus requisitos, usted me tiene que casar, porque no, pero es que pero yo me caso a mi manera. Déjeme que yo me caso a mi manera. No, lo sacan uno corriendo. Pero si somos así con Dios, Dios dice en Juan 14:6 a través de nuestro Señor Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cuál es el único camino para ir al cielo? Cristo. Nosotros decimos, no importa. Lo que importa es buscar a Dios sinceramente. No, pues la Biblia también dice, hay camino que al hombre le parece recto, pero su fin es camino de muerte. Ahí mismo en Mateo 7 nos dice que hay dos caminos, uno ancho, por donde todo el mundo va al cielo, entre comillas, pero en realidad van al infierno. Y hay uno estrecho, que es el que conduce a la vida eterna. Y pocos entran por esa puerta y corren ese camino. La mayoría andan en el camino ancho pensando que van al cielo y dice, van es al infierno. Entonces Dios no nos ha permitido a nosotros ni nos ha dejado
el poder de decidir cómo llegamos al cielo. No, pues yo creo que si me porto bien, ¿no? Yo creo que si le rezo a la Virgen, yo creo que si voy a donde la bruja, los brujos también hablan de Dios, ¿no? Nunca he ido, pero por ahí dicen, ¿no? La bruja habla de Dios. No, a mí me parece que en los testigos de Jehová, sí, esos Dios hablan de Dios. A mí me parece que los mormones, no, hermano, el Señor dice, Cristo es el camino a la vida eterna. Jesús no dijo en Juan 5:24, el que oye al que hable de Dios y crea lo que le venga en gana, tendrá vida eterna. No, dice, el que oye mi palabra. Jesús dijo, ve, mire, va a haber subido los parlantes, puedo hablar más duro sin que haya feedback, o sea, puedo gritar, no mentira. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. El que oye mi palabra. En Juan 11, él le pregunta a Marta, ¿crees? Yo soy la resurrección y la vida. ¿Sí? Él le dice, ¿tú crees que tu hermano va a resucitar? Le dice, sí, yo sé que él va a resucitar en la resurrección, en el futuro. Y le dice, Jesús le dice, no, yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces no es como yo quiero. No, la fe en Dios no es como yo quiero. Metámonos eso en la cabeza. No es como a mí se me antoja, como a mí se me parece. Es como Dios lo ha establecido. Las reglas las ha puesto Él. ¿Cuál es la regla? Fe en Jesucristo. El carcelero de Filipos preguntó, ¿qué haré para ser salvo? Y la respuesta fue, cree en lo que se te venga en gana. Al fin y al cabo, todos los caminos conducen a Roma. No, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, la respuesta para el hombre, ¿cuál es? Cristo. Pero eso lo establece Dios. Lo establece Dios y eso ha sido durante 20 siglos. Pero en los últimos tiempos han aparecido hombres que quieren vendernos cosas nuevas. Vuelvo y lo repito, y ustedes lo nombraron. Bueno, el gnosticismo data del primer siglo, ¿no? El gnosticismo no es nuevo, pero en estos tiempos ha tenido un nuevo aire, ¿no? Testigos de Jehová y adventistas del séptimo día, Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, la Iglesia Pentecostal Unida del lugar que ustedes quieran mencionar. Testigos de Jehová, ya lo mencioné. Y algunos pues hablan del pentecostalismo, ¿no? Aunque hay hermanos pentecostales muy fieles al Señor, hay iglesias que se han desviado del pentecostalismo clásico y han abrazado lo que se llama el neopentecostalismo, que es este movimiento de la prosperidad y el movimiento apostólico y todas esas babosadas que se inventan, que por cierto a la gente les encanta, les gusta. Les gusta porque eso es como comer dulce, ¿no? Rico, pero dañino. Pero cuando uno lo ponen a comer carne de cerdo con verduras o carne a la plancha con verduras, ¿sí? O pechuga con verduras, y uno dice, sopa, una sopita bien cargada, no nos gusta porque es nutritivo, pero no nos gusta tanto como los dulces. Los dulces, maravilloso, pero dañino. Las sectas ofrecen enseñanzas novedosas, deleitosas al paladar, pero son veneno. ¿Cómo vienen los falsos profetas? El testigo de Jehová cuando llega a tocar la puerta, él dice, buenas tardes, buenos días, buenas noches, fulano de vecino, vengo a hablarle, vengo a enseñarle un Jesús que no es el Jesús de la Biblia, un Jesús que no es el Jesús histórico y que no lo va a salvar, pero mi interés es que usted crea en la mentira que yo le vengo a predicar y se vaya al infierno. Eso no lo van a hacer. Vienen como ovejas, pero por dentro son lobos. Y vienen hablándonos del fin del mundo, de lo deteriorada que está la sociedad, y después nos dicen que
tenemos que si queremos estudiar la Biblia con ellos, y claro, ¿quién va a decir que no? Uy, a mí me encanta, no, uy, me van a enseñar la Biblia, claro, claro, y empieza la persona a recibir sus estudios y su doctrina sobre, no, Jesús no es Dios, y como la persona es indocta, no tiene conocimiento, yo no sabía, pues como a mí toda la vida me enseñaron en la iglesia católica que Jesús era Dios, no, Jesús no es Dios, bueno. El Espíritu Santo no existe. No, ¿cómo que no? No. El Espíritu Santo no existe. Es una fuerza inmaterial ahí de Dios, pero no es Dios, no es persona. ¿De verdad? A mí me enseñaron en la iglesia católica que era la tercera persona de la Trinidad. No, eso es mentira, eso no es falso. Mira, el Espíritu Santo no es Dios. Bueno, pues sí. Ahí, venga. Entró la mentira. Segunda de Pedro 2:1. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Segunda de Pedro 2:1, ¿sí lo tienen? Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. ¿Dónde estaban los falsos profetas? ¿Afuera? No, entre el pueblo. Como habrá entre vosotros falsos maestros. Pedro está profetizándole a la iglesia que en el pasado, o sea, les está recordando que en el pasado hubo falsos profetas, pero también les está profetizando que en el futuro habría falsos profetas. ¿De dónde saldrían? De la misma iglesia, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¿Cómo entra la herejía? Encubiertamente. Encubiertamente. Herejías destructoras. Negarán al Señor que los rescató. Ustedes saben que todos los herejes, todos estos movimientos nacieron en la iglesia cristiana, no vinieron de afuera. John Smith no era un incrédulo que una vez tuvo una visión y se le apareció el ángel Moroni y le dio unas tablas escritas en egipcio cuneiforme debajo de un árbol y le dijo, mira, la Biblia se ha corrompido, aquí tienes este nuevo libro para que interpretes correctamente la Biblia. Él no era un incrédulo, él era un creyente. Supuestamente, ¿no? Entonces, ¿de dónde salió la iglesia de Mormón o el mormonismo? De la iglesia cristiana. El fundador de los Testigos de Jehová, Charles Taze Russell, ¿de dónde salió? Primero fue presbiteriano. O sea, estaba en una buena iglesia, con sus papás, en la iglesia presbiteriana. Pero después se puso a escuchar a los adventistas. Se enamoró de la enseñanza adventista y terminó fundando lo que hoy conocemos como la Iglesia de los Testigos de Jehová. Bueno, él no fundó los Testigos de Jehová, no le puso el nombre lo puso el juez Rutherford, que fue su sucesor. Él no le puso el nombre, pero él sí fundó el grupo. ¿Qué era él? Un presbiteriano, hermanos. Entonces no salieron del mundo. Juan dice, ¿salieron de dónde? De nosotros. Salieron de nosotros. ¿Pero por qué salieron? Porque no eran de nosotros. Por eso salen. Primero hacen el daño y luego salen al mundo. Hechos capítulo 20, versículos 29 y 30. Hechos 20, 29 y 30. Hechos 20, 29 y 30. Aquí Pablo se está despidiendo con estas palabras de la iglesia de Éfeso. Hechos 20, versículos 29 y 30. ¿Ya lo tienen? Dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Ay, hermano, usted se equivocó. ¿Sí? Usted se equivocó porque usted dijo que los herejes salían de la iglesia. Espérate, sigamos. Y de vosotros mismos la salvación es por obras. Jesús vino a hacerte rico. Eso es una herejía. Porque Jesús dice claramente en la palabra, en el mundo tendréis aflicción. Pero a nosotros nos gusta pensar que si me convierto a Cristo voy a ser millonario y no me va a doler ni una muela.
Y todo va a ser bien chévere, la mera bacanería. Claro, para el pastor que le saca la plata, sí. Para Guillermo Maldonado, Cash Luna y toda esa jauría de lobos, ladrones, sí. Pero para el que está sentado en la silla, entregando hasta el último billete, no. Jesús nos dijo, en el mundo tendréis aflicción. Y bueno, y entonces dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ustedes van a ser afligidos en este mundo porque viven en un mundo caído, perverso, pero tengan confianza, yo vencí al mundo. Y dice el apóstol Juan en la primera carta, esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Entonces, si Cristo ha vencido al mundo, nosotros hemos vencido al mundo, pero no en los términos del mundo, sino en los términos espirituales. Lo que haga el mundo contra mí no me va a robar la salvación. Lo que Cristo me ha dado no me lo puede quitar Satanás, ni el mundo, ni nadie. Nadie me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Romanos 8. Pero nosotros no vinimos aquí a gozarla, ni a pasarla bueno, ni a ser millonarios. Eso es carreta. Pero claro, a la gente le gusta escuchar eso y aparte de eso, pues, hay un dinerito de por medio, ¿no? Es como si yo le dijera, bueno, yo les voy a hablar bonito y ustedes me van a dar dinero. Y la gente, uy, si yo les digo así, ¿usted se volvió loco? No, pero si yo le digo, no, mira, el Señor te ama y te va a hacer, y Cristo murió, por su llaga fuiste curado y sanado, y Él murió en la cruz para que a ti no te dé ninguna enfermedad. Diga el débil, fuerte soy. Ay, Dios nos lleva a llevar a nuevas alturas como a las águilas. Y eso, trae tu ofrenda, trae tu dinero. Ahí va la gente. ¿Y usted cómo sabe? Porque yo estaba ahí. Y yo también di plata, y a mí también me robaron. Y en alguna ocasión también yo prediqué esas tonterías. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Judas, capítulo 1, versículos 3 y 4. Bueno, Judas solo tiene un capítulo, ¿no? Judas, capítulo 1, versículos 3 y 4. Judas 1, 3 y 4. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos, animándoos, mandándoos, que contendáis, que peleéis, que una contienda que es un combate, ¿no? Una batalla, una pelea, que contendáis ardientemente, ¿por qué? ¿Por el carro, la casa? No, por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas, el hermano del Señor, nos está diciendo, ustedes tienen que pelear con todas sus fuerzas por la fe que nos ha sido dada. Contender ardientemente. ¿Pero por qué, Judas? ¿Por qué nos está Dios ordenando esto? Sí, nosotros tenemos que ser como los hippies, amor y paz. El cristiano tiene que ser pacífico, no meterse con nadie. Bueno, Judas nos dice que tenemos que contender por la fe. ¿Por qué razón? Porque algunos hombres han entrado ¿cómo? Encubiertamente, haciéndose los que no son, ¿no? Haciéndose los locos. Los que de antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Hermano, no hermano, es que yo soy mujeriego, yo no puedo ver a una mujer porque me derrito y tranquilo hermano, la gracia alcanza para todo, no importa. Estamos en la gracia hermano, trae tu ofrenda, no importa. Hermano, usted dirá que es que a mí me encanta la marihuana y yo no la he podido dejar, hermano, y yo oro y leo la Biblia, pero no, nada. No, hermano, tú lo que tienes es un espíritu de marihuanerismo. Hay que reprenderlo. Vamos a hacer un retiro espiritual en la finca X, en la finca Y, y te vale 200,000 pesos el retiro, y allá te vamos a sacar ese espíritu y tú vas a ser libre. Va a venir el apóstol Juan sin miedo, el apóstol Armando Negocios de la Cruz. Y te va a liberar de ese espíritu, hermano. No, ten fe, ten fe. Y el tipo va al retiro, vuelve, nada. La marihuana lo tiene dominado, lo tiene amarrado a la marihuana. ¿Qué pasó? No, eso es que no tienes fe. Falta de fe, no tuviste fe.
Tienes que seguir viniendo los jueves en la tarde para que el apóstol o la pastora X te libere de ese espíritu. Lo que quiere decir para nosotros es que esto para Dios es un crimen aberrante. Que alguien diga que Dios le habló. Señor, tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Bueno, entonces, ¿cómo vamos a saber si el Señor que queda por el lado del Erasmo Meos es un verdadero profeta? ¿Cómo vamos a saber? Y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción. Tengas temor de él, no le prestes atención, es un falso profeta. Entonces yo vengo escuchando el cuento de que Venezuela va a ser millonaria y que nosotros vamos a nadar en billetes. De hecho, ese señor que yo les digo, que queda por ahí, por el Erasmo mío, yo estoy por ahí cerca en el INEM, a mucha honra. Él profetizó que el régimen aquí iba a caer. Yo me acuerdo. Por ahí año 2015, bueno, y yo profetizo, ¿vea? 2025, más fuerte que nunca. Yo no estoy ni a favor ni en contra, porque para mí que el que gobierna es Dios. Dios pone reyes y quita reyes. Dice, el hombre está ahí es porque Dios lo puso y lo va a quitar cuando Él quiera, pero no cuando estos tontos profeticen. Se atribuyen el poder de decir el futuro y que se va a cumplir y que Dios me dijo, y dice el Señor, debe morir. En aquella época lo mataban. Hoy no, porque nosotros no tenemos esa autoridad. Pero dice, no tengas temor de él, no le prestes atención, no escuches sus palabras. Es un falso profeta. ¿Qué tenemos que ver con los falsos profetas? Están tecitos de Apocalipsis. Primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, Judas, Apocalipsis. Segunda de Juan, capítulo 1, solo tiene un capítulo, versículos 10 y 11. Segunda de Juan 1, 10 y 11. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, buenos días. ¿Usted ha leído la Biblia alguna vez? Librito, se llama el Atalaya. Yo leo la Biblia. Mucho gusto. Recibir. Si alguno viene y no trae esta doctrina y de la deidad de Cristo, desmintiendo a los gnósticos, de la deidad y la humanidad de Cristo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa. ¿Qué dice? Ofrézcanle café. Si tú eres maduro en la fe, tienes convicciones y estás preparado, apenas vas en la pregunta 1 del catecismo de Spurgeon y ya te vas a agarrar con un testigo de Jehová. Es que te van a volver ropa de trabajo, hombre. No lo recibas en tu casa, ni le digas bienvenido, porque el que le dice bienvenido es muy buena gente. No, participa en sus malas obras. Así de sencillo. No, eso es sectario, no es sectario. Es lo que Dios enseña en su palabra y esto lleva 2000 años de haberse escrito, hermano. Lo que pasa es que nosotros lo ignorábamos, no lo sabíamos. Porque hasta ahora estamos entrando en el estudio de la palabra, conociendo la escritura. Pero es que esto tiene 2000 años de haberse escrito. Durante 2000 años Dios le ha dicho a la iglesia, no reciban personas que traigan otra doctrina en casa. Porque si tú lo recibes, tú participas de sus malas obras. Eres cómplice. No, es que yo no quiero ser grosero porque uno como cristiano tiene que ser bueno, bondadoso, amable. Pues resulta y pasa que en la casa una vez se metió una culebra y me tocó pagarle. No, mentira, me tocó pegarle. Se metió una culebra y una culebra. Me llamaron a mí. A la cabeza se murió la culebra, que hay como una estampilla, como una calcomanía. Después nos tocó recoger la culebra. ¿Qué tocaba hacer? Pues que la familia estaba amenazada. Yo pensaba en mi esposa, pensaba en mis suegros. Donde lo muerda. Pero uno no va a llegar. Ay, no la maten, qué pesar. Los animales están, no, ¿cómo va a matar la culebra? Qué pesar de la culebrita. No, ella tiene derecho a comer. Ella tiene derecho a vivir. No, eso es ser malo. ¿Cómo van a matar la culebra? No, yo la mato.
Yo no me voy a poner a su leñazo. Y se murió la culebra. Porque está en juego, ¿qué? La seguridad de la familia. Está en juego la vida espiritual nuestra, de nuestra familia. Entonces nosotros vamos a dejar entrar las culebras a la casa con sus falsas doctrinas, sus falsas enseñanzas, por ser amables, por ser más buenos que Dios. No, el Señor nos dice, guardaos de los falsos profetas. ¿Cómo yo sé quién es un falso profeta? Aquel que no se conforma a la Escritura, que trae una enseñanza nueva, que no considera a Jesús Dios, que no considera la Biblia como la única fuente de revelación, el único libro de Dios. El que me dice que para estudiar la Biblia necesito el libro de Mormón, o como Charles Russell, que él dijo que si estudiábamos la Biblia sin sus libros, íbamos a perdernos. Que la única manera, oído lo que dijo Charles Russell, el fundador de los Testigos sin Jehová, que la única manera de entender la Biblia era leyendo sus libros. Porque el que no leía sus libros nunca iba a ser salvo, nunca iba a entender la Biblia. Eso es mentira. Yo para leer, para ser salvo solo necesito este libro. Punto. Ni las revelaciones del apóstol, este libro, la Biblia, la palabra de Dios. Necesito solo a Cristo. Solo Cristo. Sola Escritura, sola gracia, sola fe, solo por Cristo y solo para la gloria de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por esta enseñanza, esta introducción a este estudio que vamos a hacer sobre las sectas modernas que están amenazando a tu iglesia y que Padre, danos sabiduría. Bendice a tu pueblo, te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Sublime gracia de